Bueno, muy buenos días. Para la actividad académica del día de hoy, de los jueves de electrodiagnóstico, se me pidió que presentara este tema, que lo titulé como las neuropatías del paciente con COVID-19 en UCI. El contenido de la charla, vamos a empezar pues, con una introducción acerca de las complicaciones neurológicas y neuromusculares del COVID-19 y luego ambientados en unos casos clínicos que hemos tenido en los últimos 2 meses en la IPS universitaria. Vamos a revisar qué hay en la literatura reciente sobre la relación del COVID-19 o la infección pues, con coronavirus con estas patologías. Y pues vamos a tratar de ambientar la discusión en este contexto. El objetivo pues, de la charla, como les acabé de mencionar, es describir estos casos clínicos y evaluar esta literatura disponible. Entonces, a manera de introducción, pues como ya hemos escuchado todos estos, a lo largo de estos 6, 7 meses que lleva la pandemia, el coronavirus o el SARS-CoV-2 se fue descrito por primera vez en un mercado en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y a partir de más o menos enero, febrero de este año se caracterizó pues, y se decretó la alerta mundial por la enfermedad respiratoria que produce este virus. Y desde entonces, pues ha sido objetivo de gran parte de los esfuerzos académicos mundiales, tanto como para caracterizarlo, saber cómo se transmite, cuáles son sus manifestaciones clínicas principales y a los pacientes con COVID grave, determinar pues, sus relaciones y sus patologías que pueden ir de la mano. Entonces ya sabemos que a estas alturas que ese virus cuenta con un neurotropismo, eh, que ese puede ser tanto por diseminación hematógena o por medio de la lámina cribosa o por inoculación directa a través de la conjuntiva. Cuando hablamos específicamente de las complicaciones neurológicas, vamos a ver que dependiendo de la cohorte, así mismo van a ser como los datos reportados. Tenemos que esa primera cohorte china, el 36% de 214 pacientes tenían manifestación clínica del sistema nervioso, siendo el 9% manifestaciones del sistema nervioso periférico y el 10% lesiones musculoesqueléticas reportadas por ello. Básicamente eran lesiones, dolor muscular. En esta otra corte que fue publicada también en China un poco más adelante, ellos encontraron que de 917 pacientes, el 3,5% de los pacientes iba a desarrollar eventos neurológicos críticos, que ellos lo definieron como un inicio, como un accidente cerebrovascular pues, relacionado con la infección, un estatus epiléptico, un inicio de una convulsión o una neuroinfección. Y este porcentaje de pacientes que hacían eventos neurológicos críticos era mayor en los pacientes con COVID-19 grave que requerían una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto nos plantea tres escenarios grandes. El primero es identificar o saber qué de estos eventos neurológicos son desencadenados directamente por la acción del virus o el neurotropismo del virus, qué de estos eventos son complicaciones neurológicas posinfecciosas o, por su parte, en pacientes con enfermedades neurológicas o neuromusculares ya conocidas o enmascaradas, entre comillas, qué relación juega el virus para desenmascarar o para volver inestable, por así decirlo, estas patologías. Entonces, en cuanto a las complicaciones neurológicas, tenemos que hasta más o menos junio, principios de julio, se habían descrito estas 5 entidades. Tenemos la meningitis, la meningoencefalitis, pacientes con encefalopatía, enfermedades cerebrovascular, mielitis aguda y trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central. En cuanto a las complicaciones del sistema nervioso periférico, la que había estado más, la que está más descrita es la ageusia, seguido por el síndrome del Guillain-Barré, y ya en pacientes con COVID grave se ha venido escrito recientemente lesiones de nervio periférico asociadas pues, al manejo de los pacientes con COVID grave. En cuanto a cómo
se ha propuesto que el virus afecta el sistema nervioso central. Se han descrito dos mecanismos. El primer mecanismo lo describen como un mecanismo inmunológico, en el cual todo ese perfil maladaptativo de citoquinas, lo que es llamado la tormenta de citoquinas, va a ocasionar, por decirlo, un daño directo en el sistema nervioso central, que es donde más se ha descrito. En el sistema nervioso periférico todavía quedan algunas dudas de cómo ocasiona la lesión, pero que la hipótesis que hay es que el daño del sistema nervioso periférico también puede estar dependiendo más de los factores inmunológicos. Sus pacientes cursan con un grado de hipoxia, inclusive que se ha determinado desde estadios tempranos de la entidad de la patología, y ya a medida que van avanzando, pues los pacientes van a estar hipotensos en medio pues, de su estado proinflamatorio con el que cursa, y esta puede ser una de las hipótesis del por qué ocasiona daños como tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, cuando se empezaron a describir como todas las alteraciones neurológicas en estos pacientes, para ellos fue muy importante, para las personas que empezaron a estudiar como esto, muy importante la relación con respecto a los días en el que se demoraban los síntomas o la aparición serológica del virus con los síntomas neurológicos y neuromusculares. Entonces vemos que inicialmente, por lo menos si tomamos el ejemplo del Guillain-Barré que aparece ahí en la gráfica, es una entidad que aparece cuando aparece la confirmación como serológica del virus, por así decirlo. Aunque ya se ha descrito ahora más recientemente que incluso puede aparecer en las primeras 6 semanas, y de hecho es el lapso de tiempo que vamos a tomar para tratar de decir de que hay una relación causal entre el Guillain-Barré, tomándolo como ejemplo, y la aparición del coronavirus. Entonces, siguiendo como en ese mismo orden de ideas, han tratado como de establecer unos criterios, entre comillas, para definir si algún evento neurológico nuevo está relacionado o pobremente relacionado con la aparición del coronavirus. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los alteraciones del sistema nervioso central, de cualquier tipo, meningitis, encefalitis, mielitis o vasculitis, decimos que es confirmada cuando encontramos el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo o en tejido cerebral, y no hay una explicación, pues no hay otro patógeno que dé una explicación clara de alguna de esas entidades. Probable, lo vamos a definir cuando encontramos el SARS-CoV-2, pero no en líquido cefalorraquídeo, sino en cualquier otro tejido, y no hay otra causa que lo explique. Y ya una causa posible es un paciente que cumple la definición de caso para infección por coronavirus en una transmisión comunitaria pues conocida, que ya es en todo el mundo. Para el accidente cerebrovascular, tenemos que el paciente, para que se defina que sea una asociación probable, es que se detecte el coronavirus en el líquido cefalorraquídeo o en otra muestra, y que no existan factores de riesgo tradicionales. Y una asociación posible es lo mismo, pero que además existan otros factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Para las complicaciones neuromusculares, tenemos el lapso de tiempo que les había mencionado anteriormente, que son las 6 semanas. Los pacientes que hacen la manifestación neuromuscular o la enfermedad neuromuscular en las primeras 6 semanas del inicio de la infección por coronavirus detectado por el RNA viral. Y una posible asociación es el mismo lapso de tiempo, pero que se pueda evidenciar por cualquier otro método que haya una causa que pueda estar asociada de manera más común. Entonces, pacientes que se les ha documentado previamente una infección por Campylobacter jejuni, por citomegalovirus o cualquier otro patógeno que se ha visto relacionado más frecuentemente con la aparición de Guillain-Barré, tomándolo pues, como ejemplo en este caso. En cuanto a las complicaciones neuromusculares, ya les había hablado de los escenarios, pero principalmente los esfuerzos como de investigación al principio se habían enfocado en esas 3 entidades. Primero, en el síndrome de Guillain-Barré. Segundo, en la polineuropatía y miopatía del paciente crítico. Y tercero, en la miositis. Se ha documentado en las distintas cortes que estos pacientes hacen mucha afectación muscular con elevación de CPK y pues, dolor muscular residual, incluso pues, miopatía
del paciente crítico. Pero también los esfuerzos se han ido también encaminando a los otros escenarios, sobre todo el riesgo de que el Guillain-Barré y toda esa tormenta de citoquinas pueda desenmascarar una lesión, una alteración neuromuscular que no haya sido reconocida previamente. En este orden de ideas, vamos a empezar con el primer caso clínico. Es un paciente de 66 años, es una electromiografía que se hizo en la unidad de cuidados intensivos. El paciente tiene antecedentes de obesidad y diabetes mellitus pobremente controlada. Está hospitalizado desde el 25 de julio y le hicieron la electromiografía, pues la hicimos el 1 de septiembre de este año. Se utilizó pues, por una falla hipoxémica, presentó además una lesión renal aguda, bacteriemia por pseudomonas, y le solicitaron el estudio porque cuando comenzaron a presentar como mejoría de la encefalopatía, el paciente estaba cuadriparético. Entonces, al examen físico lo encontraron sin disfagia, una plejía de los miembros superiores y paresia de los miembros inferiores, y encontraron una mayor movilidad en el miembro inferior derecho. Le encontraron unos reflejos patelares de 2 cruces y los demás reflejos estaban ausentes. Comenzaron con las conducciones motoras, en las cuales voy a ir mostrando como las condiciones que fueron obteniendo. Tenemos un tibial motor derecho que contrae baja amplitud. Con la estimulación en la rodilla, la amplitud daba más o menos 0.95 milivoltios, pues daba exactamente 0.95 milivoltios. Un tibial motor izquierdo que no se obtuvo respuesta, lo mismo que un peroneo motor izquierdo que no se obtuvo respuesta. Y un axilar izquierdo también con una amplitud baja. El resto de las condiciones motoras que se realizaron también están con baja amplitud. Y en las condiciones sensitivas tenemos este femorocutano medial, el cual tenía una buena latencia y una buena amplitud, un radial izquierdo que tenía una amplitud disminuida, un lunar derecho que no encontraron respuesta, y a la electromiografía de aguja encontraron denervación en la gran mayoría de los músculos. En el recto femoral izquierdo no lo encontraron denervado, pero lo encontraron con un reclutamiento disminuido, un patrón de interferencia del 50%. Con estos hallazgos lo concluyeron como una polineuropatía sensitivo-motora axonal, y el paciente en el seguimiento, pues cuando lo valoró en neurología clínica, realizó una punción lumbar y le encontró disociación albuminocitológica, por lo cual le inició plasmaféresis. El paciente completó 5 sesiones de plasmaféresis, fue dado de alta recientemente, continuaba con un mayor compromiso de miembros superiores, pero en la evaluación clínica seriada presentaba mejoría de la fuerza en los miembros inferiores. Ese paciente fue uno de los pacientes que teníamos pues como en la serie de casos que hemos estado viendo, que fue dado de alta. El segundo caso es un paciente también de 66 años, pero ese paciente no fue, la electromiografía no fue realizada en la unidad de cuidados intensivos. Ese paciente pues tenía el antecedente de la hospitalización prolongada en UCI y le solicitaron el estudio también porque lo encontraron cuadriparético posterior a la hospitalización. Ese paciente sí fue que solicitaron la valoración por medicina física y rehabilitación por ese acondicionamiento. El fisiatra que lo evaluó fue que le encontró la cuadriparesia y le solicitó el estudio. Al examen físico lo encontramos con una fuerza muscular de 4 miembros superiores y 3 en los flexores de la cadera y en el cuádriceps. Tenía una plejía de los extensores del tobillo y de los dedos y una fuerza de 2 en los flexores del tobillo y de los dedos. Tenía unos reflejos de 2 cruces, a excepción de los aquilianos que estaban ausentes, y atrofia de la musculatura pretibial bilateral. Se hicieron estas conducciones motoras, vemos que no se encontró respuesta del peroneal motor. El tibial derecho, el tibial motor izquierdo presentaba amplitudes bajas. El mediano motor izquierdo también presentaba unas amplitudes bajas, y el lunar motor derecho con una muy buena velocidad, pero con amplitudes bajas.
y un femoral motor izquierdo también con pero este sí se tuvo una respuesta con una buena latencia y una buena amplitud. Las condiciones sensitivas, no se encontró respuesta del sural derecho ni del peroné superficial izquierdo, y a la electromiografía de aguja se encontró denervación y reclutamiento neuropático en el tibial anterior izquierdo, en el extensor del labio izquierdo, en ambos gastronemios, en el recto femoral, en ambos rectos femorales no se encontró denervación, pero se encontró un reclutamiento reducido con un patrón de interferencia del 50%, al igual que en el primer interos, en los primeros interos. Con estos hallazgos electrofisiológicos, el psiquiatra que hizo el estudio lo concluyó como una polineuropatía sensitivo-motora axonal. A ese paciente se le realizó una punción lumbar y no se le encontró disociación albúmino-citológica, pero se le hizo una resonancia magnética de la columna lumbosacra, que fue reportado por radiología como que tenía un realce de las raíces sacras. Pues yo me acerqué a radiología ya de la IPS universitaria, y los radiólogos muy amablemente me mostraron dónde estaba el realce. Ese es un corte sagital en T2 de la columna lumbosacra, pero lastimosamente al uno pasar las imágenes, la calidad disminuye muchísimo, porque en el computador del cuarto de lectura de radiología se lograba ver un poquitico mejor. Me decía sobre todo que en el corte sagital lumbosacro del T1, sin contraste en esta, y con contraste en esta, se lograba ver el realce de la raíz. Explicaba pues que la médula espinal por lo general tiene algo de realce, pero que las raíces no tienen por qué tener realce, y en este paciente se mostraba un realce en la mayoría de las raíces de la cauda equina. Con esos hallazgos clínicos y de imágenes, neurología clínica decidió iniciar terapia inmunomoduladora con inmunoglobulina por 5 días, pero este paciente todavía continúa en la unidad de cuidados intensivos. Presentó algo de mejoría de la fuerza, pero todavía continuó pues, con el resto de complicaciones asociadas a su infección grave por coronavirus. Entonces, cuando ambientándonos como en estos dos pacientes, cuando uno va a ver como en el mundial que hay reportado sobre el síndrome de Guillain-Barré en relación con infección por coronavirus, vemos que recientemente se han ido reportando aún más. Y sobre todo las grandes cohortes las tenemos de Italia y de China. A pesar de que en China encontraron como los primeros pacientes, en Italia es donde han seguido reportando la relación que tiene el coronavirus con el síndrome de Guillain-Barré. Y la pregunta que todos se hacen es si esto es un mecanismo autoinmune postinfeccioso o un mecanismo autoinmune parainfeccioso. Hay algunos elementos que nos hacen pensar de que es más un síndrome, que es un mecanismo postinfeccioso, sobre todo por la evolución cronológica que tienen esos pacientes, y que eso puede ser en parte a que lo estemos detectando un poco más tarde. La buena respuesta que han tenido en algunas cohortes a la administración de inmunoglobulina o a la plasmaféresis, y que todavía no se ha logrado determinar RNA de coronavirus en el núcleo cefalorraquídeo en estos pacientes que hacen Guillain-Barré. Todo esto nos hace pensar más de que el mecanismo preponderante es un mecanismo posinfeccioso. Lo otro que hay que tener en cuenta, o que hay que intentar de dilucidar, es si el síndrome de Guillain-Barré relacionado con la infección por SARS-CoV-2 tiene alguna diferencia del síndrome de Guillain-Barré típico que nos encontramos como en la práctica clínica. Y tiene algunas características que la diferencian, y cuando tomamos todo global vemos que tiene un poco más de relación con el síndrome de Guillain-Barré, que está relacionado con el virus del Zika. Los pacientes que hacen Guillain-Barré asociado a la infección por coronavirus, por lo general son pacientes de una edad más avanzada, son pacientes que de manera frecuente se presentan con debilidad facial o vulvar, y que además en las variantes que se han demostrado como a nivel mundial, vemos que la polineuropatía sensitivo-motora axonal, a pesar de que no es
no se presenta con mayor frecuencia que la variante desmielinizante clásica, por así decirlo, se presenta con mayor frecuencia que en los otros Guillain-Barré producidos o relacionados con otro tipo de virus o inclusive el clásico. Y que además tiene una característica que se puede ver con mayor frecuencia, un realce de las raíces de la cauda equina. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta y que puede en algún momento abrir el debate sobre si es causa o efecto es el pobre pronóstico que tienen estos pacientes. Estos pacientes cuando hacen un síndrome de Guillain-Barré se asocia con instancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos y con mucha debilidad residual. Entonces uno no sabe hasta qué cierto punto puede ser causa o efecto. En cuanto a las características clínicas, esta es una de las cortes más grandes que se han descrito. Vemos que el 90% de los pacientes tienen más de 50 años cuando se les diagnostica. Y la infección que precede pues, es una infección del tracto respiratorio superior e inferior. Pacientes cursan con parestesia y dolor y debilidad, pues obviamente en los miembros inferiores predominantemente. Y esos pacientes se ha asociado también que tienen reactantes de fase aguda elevados al momento del diagnóstico. Pues muchos de estos pacientes se les ha diagnosticado la enfermedad en la unidad de cuidados intensivos, entonces puede que tenga una relación con esto. Y también la resonancia magnética del neuroeje, a pesar de que hasta un 60% se reporta normal, el hallazgo de un realce o de signos sugestivos de radiculitis o de plexitis nos haría enfocar más el diagnóstico hacia un síndrome de Guillain-Barré sobre una poliuropatía del paciente crítico, que era como el diagnóstico diferencial inicial que tenía en este paciente. En cuanto a los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, hasta el 75% va a presentar disociación albumino-citológica, por lo tanto es muy importante en estos pacientes indagar el líquido cefalorraquídeo, sobre todo porque eso es una causa que es potencialmente tratable. Y en cuanto a la clasificación, esta corte de pronto es de las que uno encuentra que más encontraron una variante desmielinizante con respecto a la variante sensitivo-motora axonal. Vemos una diferencia del 64 contra el 13%. Pero cuando uno evalúa el resto de cortes y de reportes de casos que se han reportado, vemos que uno encuentra una distribución un poquitico más graneadita, si me permiten la expresión, pero la característica que comparten es que presentan un pobre desenlace cuando se hacen seguimientos, pues que los que se han hecho han sido cortos y muchos cursan con estancias muy prolongadas en la unidad de cuidados intensivos. Otras variantes que hemos encontrado pues, en los pacientes que hemos visto en la IPS universitaria, hemos encontrado variantes atáxicas sensitivas, un paciente que no tenía disociación albumino-citológica, pero tenía apalestesia y romber positivo al examen físico. El siguiente caso clínico es un paciente con hipertensión arterial y diabetes mellitus con un buen control metabólico. Ingresó el 25 de junio y se le realizó la electromiografía el 11 de agosto, perdón. El paciente había tenido una estancia prolongada en UCI, fue valorado por neurología clínica que lo encontró con una cuadriparesia y sospechaban una neuropatía del paciente crítico, por lo que solicitan la electromiografía. El paciente tiene una cuadriparesia flácida simétrica, no activaba los cuádriceps, tiene un pie caído izquierdo, pero lograba flexoextensión del pie derecho con una fuerza de 3. El miembro superior derecho presentaba elevación de hombros, flexión de codo en 3, pero distal del codo tenía una fuerza muscular de 0. En el miembro inferior izquierdo presentaba una fuerza de 3, tanto proximal como distal, una plantiflexión de 3 y un aquiliano izquierdo ausente y un aquiliano derecho en una cruz. Presentaba PCD-más las 4 extremidades, presentaba escaras en el cuello, en la cara y apósitos en la pierna izquierda y una atrofia marcada en el compartimento anterior a este nivel y en la mano derecha. Este paciente se le empezó con unas conducciones motoras, las cuales se encontraban de una amplitud disminuida, un peroneal izquierdo que estaba ausente, un derecho que se encontraba también ausente. En las conducciones sensitivas, un sural que también de baja amplitud, un radial derecho que estaba ausente
y un peroneo superficial derecho que se encontraba ausente también. En la electromiografía de aguja, este paciente presentaba denervación en el extensor del hallux derecho, en el recto femoral derecho, en el primer interóseo dorsal derecho, con una lesión completa, no resultaba nada, y en el extensor del hallux izquierdo tampoco resultaba absolutamente nada, pero se encontraron características neuropáticas en todos los músculos evaluados. Y se concluyó como una polineuropatía sensitivo-motora axonal, pero en este paciente no se logró documentar ni disociación albuminocitológica ni realce de las raíces, por lo que quedó con el diagnóstico de una debilidad adquirida en UCI, propiamente una polineuropatía del paciente crítico. Tenemos que la debilidad adquirida en UCI es una entidad muy frecuente que se ve en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en este tipo de pacientes con una falla multiorgánica o que hayan tenido una ventilación mecánica prolongada en el contexto de una sepsis o una respuesta inflamatoria marcada. Cuando hablamos de debilidad adquirida en UCI, hablamos básicamente de estas dos entidades, la polineuropatía del paciente crítico y la miopatía del paciente crítico. Para diagnosticar la debilidad adquirida en UCI se han descrito varios criterios clínicos, básicamente, y vamos a usar dos que son como los que me parecen que son un poco más claros. Entonces, primero, para realizar diagnóstico debemos tener esos tres criterios o el criterio 4 y 5. Entonces, el primer criterio es que tengo una debilidad generalizada después del inicio de una enfermedad grave. El segundo criterio es que la debilidad sea difusa, que afecte músculos tanto proximales como distales, que sea flácida y asimétrica. El tercer punto, que ya con estos tres podemos hacer diagnóstico, es que la debilidad muscular sea medida de manera objetiva. Podemos usar esta escala que usamos pues frecuentemente, sino que dividimos por miotomas y le damos un puntaje de 0 a 5, dependiendo de si encontramos 0 pléjico o 5 con una fuerza muscular. Cualquier score por debajo de 48 indica que existe una debilidad pues, que es difusa y es distribuida pues, en las 4 extremidades, o si encontramos una fuerza muscular por debajo de 4 en todos los músculos explorados, evaluados en 2 intervalos divididos por 24 horas. Si no cuenta con estos 3 primeros criterios, un paciente que dependa de ventilación mecánica y que se hayan descartado otras causas de una alteración pues, en el destete, si me permite la expresión del ventilador, podemos hacer un diagnóstico de una debilidad adquirida en UCI. Para diferenciarlas clínica y electrofisiológicamente, tenemos pues en un contexto un paciente crítico que presente debilidad y presente hallazgos electrofisiológicos de una neuropatía sensitivo-motora axonal, descartando otras causas que nos pueden dar una debilidad y este patrón, podemos hacer el diagnóstico de una polineuropatía del paciente crítico. Para la miopatía, los hallazgos electrofisiológicos tienen que tener unas respuestas sensitivas conservadas, es uno de los hallazgos importantes, unas respuestas motoras disminuidas y que no se encuentre una alteración en el test de estímulo repetitivo. Y que además en los estudios electrofisiológicos se pueda describir pues, una inexcitabilidad del músculo, como ya vamos a ver en la fisiopatología en que consiste eso. Entonces, cuando hablamos en el contexto de un paciente agudo y críticamente enfermo, se han descrito 4 mecanismos principales en los cuales los pacientes pueden realizar tanto neuropatía como miopatía del paciente crítico. El primero, pues están las alteraciones microvasculares y tiene que ver sobre todo con esa respuesta inflamatoria sistémica por la cual está cursando el paciente. Las alteraciones metabólicas, en especial la hiperglicemia, por lo que este es uno de los motivos por lo cual el seguimiento glicémico en la UCI cada vez son más estrictos, porque se ha relacionado fuertemente la hiperglicemia o el pobre control metabólico con la aparición tanto de la miopatía como de la neuropatía. Y en las alteraciones eléctricas, sobre todo se han descrito un poco más en la miopatía, los músculos de estos pacientes cursan con inexcitabilidad. Es por eso de la utilidad de la técnica de estimulación directa sobre el músculo y de la estimulación nerviosa para tratar de diferenciar entre la polineuropatía y la miopatía del paciente crítico. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, se han descrito factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los no modificables tienen que ver con la gravedad de la enfermedad y con datos demográficos, sobre todo antecedentes de obesidad y edad avanzada.
Los factores de riesgo modificables, como ya vamos a ver un poquito más, la relación estadística, la hiperglicemia, la nutrición parenteral, que por lo general eso es lo que nos indica que es una mayor gravedad de la enfermedad, usar medicamentos como corticosteroides, algunos sedantes, los bloqueos neuromusculares no despolarizantes, a pesar de que se han descrito como un factor de riesgo clásico, hay revisiones sistemáticas recientes donde esta relación no queda como muy clara, y la inmovilización prolongada también pues, desencadena, por decirlo así, un círculo vicioso, tanto en el músculo como en el nervio, que va a perpetuar esta debilidad adquirida en UCI. En cuanto a los factores de riesgo, los que más tienen como relaciones estadísticas son una falla multiorgánica. Si le incluimos además encefalopatía, esa relación sube muchísimo más. Un paciente con signos de respuesta inflamatoria sistémica, sobre todo si es mayor a 3 días, una nueva infección en la unidad de cuidados intensivos, alteraciones metabólicas como una hiperosmolaridad asociada a una hiperglicemia y la duración de la ventilación mecánica asociada o no a nutrición parenteral. En cuanto a las características clínicas, pues ya hemos ido mencionando como las principales características. Recordar pues que es una debilidad flácida. En un paciente en el que no está encefalopático podemos determinar que la debilidad de la polineuropatía es más distal que proximal, como la miopatía. Y por lo general, los pacientes con polineuropatía pueden decir que presentan hipoestesis o síntomas neurológicos distales. En cuanto a las características del laboratorio, ya voy a explicar un poquito más sobre todo la técnica nervio-músculo. Vamos a encontrar unos potenciales disminuidos en ambos, y en realidad la diferencia nos la va a hacer primero que la polineuropatía del paciente crítico cursa con sensitivas alteradas o ausentes, y que la duración en la miopatía del paciente crítico, la duración del potencial de unidad motora está incrementado, y hay trabajos donde muestran esa relación para poder diferenciarlos. Ya en cuanto a la actividad voluntaria, cuando la examinamos con la electromiografía de aguja, pues vamos a encontrar en unos potenciales de características neuropáticas, en otros unos potenciales de características miopáticas, y en la biopsia, los pacientes que se les llega a hacer biopsia, en muchos centros se les hace para diferenciar los pacientes con miopatía del paciente crítico, la biopsia de nervio base normal, y en los pacientes con polineuropatía del paciente crítico, la biopsia de nervio va a presentar una degeneración axonal predominantemente, con muy pocos signos o en realidad sin ningún signo de desmielinización. Cuanto a las características electrofisiológicas, detenerme pues, en la técnica músculo-nervio, donde lo que se hace pues, es se estimula por medio de una aguja directamente el músculo, y se evoca una respuesta motora estimulando el nervio, como lo hacemos, y esta relación debe ser mayor a 0.5 para determinar que hay inexcitabilidad de la fibra muscular, y que el paciente en realidad con debilidad en la UCI está cursando es con una miopatía del paciente crítico. Cuando enfocamos en esos pacientes, hay algunos factores que nos pueden hacer confundir. Por ejemplo, en la polineuropatía del paciente crítico se ha descrito, aunque es muy raro, formas motoras puras, las cuales pues, va a entorpecer el diagnóstico diferencial. Para diferenciar, como ha sido el caso de los pacientes que hemos tenido en la IPS universitaria, pues, de la mayoría de los pacientes que cursan con una variante sensitivo-motora axonal del Guillain-Barré, la diferenciación no la va a hacer pues, ni la clínica ni los estudios electrofisiológicos. Entonces ya tenemos que tomar mano de la resonancia, como le mostré en el segundo paciente, o si el paciente presenta disociación albumino-citológica, pues de pronto le va a hacer la vida un poco más fácil al clínico, sobre todo porque tienen tiene una entidad que es potencialmente tratable, y que cuando se instaura cuando se logra instaurar el manejo en estadios tempranos como de la enfermedad, se logra un mejor pronóstico. Y la polineuropatía del paciente crítico por lo general no cursa con bloqueos de conducción, por lo que en estos pacientes que están críticamente enfermos hay que tener mucho cuidado con las zonas comunes de atrapamiento, sobre todo el peroneal en la cabeza del peroné. Contar bloqueos de conducción en una polineuropatía del paciente crítico hace sospechar pues,
y hace abrir pues, la gama de los diagnósticos diferenciales. Siguiendo con los casos clínicos, tenemos este paciente de 54 años que está hospitalizado desde el 23 de julio, se le realizó la electromiografía el 18 de agosto, realizó pues una falla hipoxémica, estuvo pronado, estuvo en protocolo de pronación pues, por encima de 16 horas por una semana, y el paciente cuando se despierta refiere, abro comillas, calambre en la pierna izquierda, y cuando intentó dar los primeros pasos, después de que lo pasaron al piso, el pie no le respondía bien. Al examen físico, el paciente presentaba un pie caído izquierdo, tenía unos reflejos simétricos de una cruz, y en las condiciones motoras no encontraron respuesta del peroneo motor izquierdo, captado tanto en el pedio como en el tibial anterior, un peroneal derecho de buena amplitud y de buena latencia, un tibial izquierdo de buena amplitud y de buena latencia, y unas condiciones sensitivas con un peroneo superficial izquierdo que no se obtuvo respuesta, y un peroneo superficial derecho con buena amplitud y buena latencia, y un sural izquierdo de buena amplitud y buena latencia. A la electromiografía encontraron denervación y reclutamiento neuropático en el tibial anterior y en el peroneo largo, y se concluyó como una lesión axonal parcial del nervio peroneo común distal a la inervación del bíceps femoral, que en la tabla no encontraron ni signos de inestabilidad de membrana ni reclutamiento reducido. Otro caso clínico que va más o menos como por el mismo camino es un paciente que tuvimos recientemente que se encontraba hospitalizado por una neumonía grave. Ya lo había trasladado a piso. El paciente relataba una debilidad generalizada. El único antecedente positivo es que era fumador de cigarrillo hasta hace 4 años. Al examen físico, el paciente ingresó con una fuerza muscular en el miembro superior derecho de 4/5. Los abductores de hombro y flexores de codo izquierdo estaban en 2/5. Los extensores del carpo y de los dedos izquierdos y la musculatura intrínseca de la mano izquierda tiene una fuerza de 4. Los flexores de la cadera derecha en 2 e izquierdo en 1, los extensores de la rodilla en 2 bilateral, y los flexores y los extensores del tobillo y de los dedos en 4. Entonces vemos que es un compromiso como un poquitico más proximal, y los reflejos tenía una cruz en miembro superior, los patelares ausentes y los aquilianos en una cruz. A este paciente, pues las condiciones motoras estaban dentro de límites normales, la gran mayoría, a excepción de una conducción del axilar, captando el deltoides del lado izquierdo, que tenía una amplitud de 0.29 y del lado derecho una amplitud de 4.76. Es como la morfología de las ondas. Y en cuanto a las sensitivas, no se encontró la respuesta de ambos femorocutanes mediales, y se encontró una diferencia mayor al 50% en la respuesta sensitiva del radial comparado el lado izquierdo con el lado derecho. En la electromiografía, el paciente tenía signos de denervación parcial. Oscar, Señor. en las respuestas motoras tampoco se obtuvieron las respuestas motoras de los nervios femorales. No solamente se encontró alterado Sí, señor. el axilar, sino que tampoco se encontraron las respuestas motoras de los femorales. Mira El la tabla, femoral, sí, por favor. señor. Sí, señor. Aquí está. Ambos femorales, las respuestas están. Perdón, profe, gracias. Gracias por recordarme. En la electromiografía encontramos signos de denervación parcial en, en la musculatura C5-C6 que viaja por el tronco superior izquierdo, y en los miembros inferiores encontramos afectación prominentemente del plexo lumbar con una denervación parcial. Con estos hallazgos clínicos y electrofisiológicos se reportó como una lesión axonal parcial del tronco superior del plexo braquial izquierdo y una lesión axonal parcial del plexo lumbar de forma bilateral. Al momento de ese estudio no encontramos evidencia de polineuropatía. Entonces, con estos hallazgos y con estos ambientados en estos dos casos clínicos,
La idea era como tratar de demostrar qué relación había entre la terapia postural de los pacientes que hacen un síndrome de dificultad respiratoria aguda y distintos síndromes de atrapamiento o distintas alteraciones del nervio periférico. Tenemos pues que lo que se ha escrito pues en la literatura médica reciente como la lesión de la pronación. Tenemos que la pronación es una terapia que se ha venido o que se describió en 1975 más o menos para esos pacientes que hacían una falla ventilatoria aguda o síndrome de respiratorio del adulto. Pero más o menos en la última década es que se han tenido como los trabajos que han demostrado la supervivencia a 90 días de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto moderado o grave versus los pacientes que les realizan el manejo ventilatorio en la posición supina. Hay que tener algo muy en cuenta, es que lo que ha demostrado la evidencia es que para que la pronación tenga este impacto en la mortalidad, tiene que ser mínimo de 16 horas en adelante. Entonces no sirve pronaciones o sirve mucho menos pronaciones de menos de 16 a 14 horas. Y se han descrito distintas complicaciones, sobre todo ahora que se ha empezado a utilizar de una manera un poco más consistente en un mayor número de pacientes. Se han descrito alteraciones en esos 4 niveles. Uno, en la vía aérea, en pacientes que están intubados, puede ocasionar o salida del tubo o obstrucción de este. Úlceras por presión en zonas atípicas, entonces esto es algo que hemos visto en las interconsultas de los pacientes que salen de la UCI por coronavirus, úlceras por presión en los maxilares, en las espinas ilíacas, en las rodillas, en los dedos, en el cuello. En cuanto a las lesiones faciales, se han descrito edema de la laringe, se ha descrito aumento de la presión intraocular por la posición. Y en cuanto a las lesiones del nervio periférico, se han encontrado predominantemente lesiones en miembro superior, como ya vamos a ver como en la corte más grande que se tiene, y lesiones en el plexo. En cuanto a las lesiones, pues estas lesiones específicamente del nervio periférico se ha visto que son lesiones que son infrecuentes, siendo las del plexo brachial las más frecuentes, dependiendo de la posición. O sea, cada unidad de cuidado intensivo tiene como su protocolo de pronación, que las características son muy similares, pero va a diferir sobre todo en la posición en la que van dejando a los pacientes en los lapsos de 2 horas. Los pacientes deben ser cambiados de posición cada hora, hora y media, pero la posición que se ha descrito que presenta un mayor riesgo, sobre todo para el plexo brachial, son posiciones en las que se lleva el brazo o una abducción por encima de 90 grados. Y además, si esto se asocia a una rotación o una flexión del cuello hacia el lado contralateral, yo creo pues que en muy pocos lados pronarán los pacientes así, sobre todo porque en la lógica indica girar o rotar la cabeza hacia el lado donde el brazo se encuentra abducido, y que este riesgo de lesión del plexo brachial, sobre todo, se puede disminuir alineando la extremidad a lo largo del cuerpo, o sea, no colocando como intención el plexo brachial sobre las estructuras óseas que están en la base del cuello. En cuanto a la neuropatía del nervio peroneal, en realidad no se ha reportado una relación causal. De hecho, algunos autores dicen que en una pronación que se hace siguiendo como las guías que hay actuales, no debería por qué ocurrir neuropatía del peroneal, que esa puede ocurrir más sobre todo en los pacientes, cuando los pacientes están en posición supina. Como todos sabemos, uno de los factores que se ha relacionado con la neuropatía femoral es la pérdida de más de 10 kilos en las distintas cortes. Esto disminuye pues como la grasa que hay cerca al nervio y cerca a la piel, y además esos pacientes realizan una atrofia muscular importante, lo que hace que la cadera caiga en rotación externa, y ahí en ese momento es donde se pueda comprimir el nervio peroneal en la cabeza de la fíbula. Entonces, la hipótesis que hay es que sea más en los momentos en los que el paciente esté en supino, sobre todo en pacientes que lleven una estancia prolongada en UCI, que en los momentos en los que el paciente se encuentre pronado. Esa es la corte que les estaba mencionando, una corte de 85 pacientes de Chicago y de su área aledaña, en los cuales ellos encontraron que el 13% presentaban lesión del nervio periférico, y que el 83% de esta lesión de nervio periférico estaba circunscrita a los miembros superiores.
Estos fueron los 12 pacientes que encontraron con lesión del nervio periférico. Vemos acá pues, el grado electrofisiológico. Vemos que casi la mayoría de los pacientes tienen una afectación de moderada a severa. Y otro hallazgo importante es el índice de masa corporal que tienen esos pacientes. Todos tenían un índice de masa corporal por encima de 25 y una edad por encima de 45 años, la mayoría de los pacientes. Vemos acá en esa columna donde están las horas de pronación, donde en realidad pues, hay un rango muy grande. Tenemos ese paciente que estuvo 252 horas pronado en el transcurso de su terapia. Y tenemos en la otra cara de la moneda ese paciente que solo presentó 16 horas en pronación pues, de manera intermitente. En cuanto a los sitios de atrapamiento, más claramente descritos en esta corte, están marcados en rojo. Entonces tenemos el tronco inferior, el nervio radial y el nervio ulnar en el codo. Y en un menor grado, las otras raíces del plexo braquial, el nervio mediano y el nervio musculocutáneo. Entonces, ya a manera de conclusión, pues tenemos que las patologías neuromusculares relacionadas con el COVID-19 grave, tienen una etiología variable. Pero, ¿qué ocurre con esos pacientes? Hay una de esas etiologías, como es el caso del síndrome de Guillain-Barré, que pueden tener un manejo si se logra determinar pues, de una manera oportuna. De hecho, en Italia, en algunas unidades de cuidados intensivos, están cada vez más alertas de estos pacientes y se le hacen estudios electrofisiológicos de una manera más temprana, sobre todo tratando de buscar ese tipo de complicaciones. Otra cosa que se ha descrito es que estos pacientes que hacen lesión de nervio periférico, lesión neuromuscular posterior o en el transcurso de una infección por COVID grave, tienen un peor pronóstico funcional en lo que se ha visto que pues, en estancias prolongadas, tanto en la unidad de cuidados intensivos como estancias prolongadas en el piso, pero uno no sabe hasta qué cierto punto esas alteraciones neuromusculares sean consecuencias de esa hospitalización prolongada o sean causa de la hospitalización prolongada. Por último, pues mencionar que estos pacientes los estamos recogiendo para pues, reportar esta serie de casos en la IPS universitaria y pues vamos a empezar pues como con la recolección de los pacientes y la firma de los consentimientos informados con apoyo pues, de los fisiatras de la IPS y con el servicio de neurología de la IPS universitaria. Esto era lo que traía para el día de hoy.